Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 13 de julio del 2024 y al Señor le damos gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y le damos gracias al Señor. Hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración edificante que nos ha preparado el corazón para meditar en su palabra. Hemos participado, ¿verdad?, de la cena del Señor que refuerza, ¿verdad?, nuestro compromiso y el pacto del Señor con nosotros. Algunas personas me preguntaron, ¿verdad?, la semana pasada, oye, ¿y la transmisión? Bueno, pues, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Por qué no hubo transmisión? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Porque estuvimos realizando, ¿verdad?, aquí en clase, apagamos la cámara un ratito y estuvimos realizando nuestra guía de estudio del Evangelio de Juan, lo que vamos a ver en nuestra evaluación, en nuestro examen. La guía de estudio va a comprender ¿de qué capítulos, clase? 4, 5 y 6, ¿verdad? Yo sé que usted ya se está poniendo ahí a estudiar, está quemando pestaña, le está macheteando. No se apure, no va a ser tesis doctoral, van a ser 10 sencillitas preguntas, pues para que usted realmente asimile qué ha estado usted aprovechando de esta lección, de esta clase que estamos teniendo semana con semana. Y pues una vez más recordarle que pues tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Ya hemos terminado nuestro libro del martes, Ten cuidado cómo escuchas, de John Piper, que ya está disponible ahí en la plataforma. Usted lo puede escuchar desde el inicio, ¿verdad? También ya terminamos nuestro libro de los viernes, Líder de Convicciones, también ya está disponible para que lo puedan escuchar con libertad, así como otros tantos libros que están disponibles ahí en las plataformas. Y el que todavía está corriendo, ¿verdad?, algunos capítulos, es el del lunes, Si os mordéis, si os coméis, y el jueves, Cristo en el tabernáculo. Ya viene, ya estoy terminando de preparar los siguientes audiolibros que vienen para nosotros, que es Principio Regulador del Culto Cristiano, donde vamos a hablar cuáles son las bases y fundamentos bíblicos y teológicos de lo que debe celebrarse en el culto cristiano. Cuáles son los principios que debe regir en una iglesia, qué cosas deben estar en un culto y qué cosas no, pero no a través del criterio humano, sino a través del criterio de la palabra del Señor. Un texto que creo que le va a servir bastante, sobre todo para los tiempos en los que vivimos en la iglesia de Cristo, donde pues cada quien hace, como el libro de los jueces, ¿verdad?, lo que bien le parece, ¿verdad? Estamos preparando otro. Vamos a estar hablando de la famosa teología de la prosperidad. ¿Cómo yo sé que estoy en una iglesia que predica el evangelio de la prosperidad? Vamos a estar viendo los fundamentos bíblicos que crean defensa y ataque en contra del evangelio, si se le puede llamar evangelio, del entre comillas evangelio, de la herejía, de esta enseñanza que está circulando en muchos lugares, donde muchas iglesias se han torcido, han equivocado el camino. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos darnos cuenta? ¿Cómo yo puedo saber si mi congregación, muy querida, muy amada, pero qué tal si está enseñando algo que no es de acuerdo a la palabra? ¿Qué herramientas tengo yo para discernirlo? Y esto es algo que puede pasar en nuestras iglesias, hermanos. Si el día de hoy está enseñando sana palabra, gloria a Dios, pero el error y la herejía puede entrar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, este libro, ¿cómo sé si estoy en una iglesia que predica teología de la prosperidad? Lo vamos a estar compartiendo. Yo espero ya finales de julio, inicios de agosto lo estaremos compartiendo. Todavía lo estamos preparando y vienen varias cosas más. Y bueno, pues usted ya sabe que todos los sábados estamos estudiando Yo creo en el Hijo, nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿A qué hora? A las 6. Aunque estamos llegando a las 6:30, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Todos los sábados, ¿verdad?, para estudiar el Evangelio. Saque su Biblia, por favor, acompáñeme al texto del Evangelio de Juan, capítulo 7. Y vamos a terminar el capítulo 7. Ya, vamos a terminar el capítulo 7. Vamos a prepararnos. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook, quienes nos escucharán más tarde en YouTube, ¿verdad? Les saludamos en el amor de Cristo a todos nuestros hermanos que nos acompañan del interior de la República y fuera del país. El Señor esté con ustedes. Gracias
por estar con nosotros en la distancia. Juan capítulo 7, desde donde nos quedamos, versículo 40 al 52. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 7, versículos del 40 al 52. En lo que usted lo busca, en lo que usted saca su libro de notas, déjeme compartir rápidamente nuestra liga de nuestra clase, para que nuestros hermanos que nos están acompañando en la distancia y que luego me están reclamando de que no alcanzaron a llegar a la transmisión, pues sí lo puedan ver en esta tarde. Amén. ¿Usted lo está compartiendo? Sí. En silencio, sí. ¿Usted lo está compartiendo? Engáñeme tantito. Sí, ¿verdad? Yo le aconsejo que lo haga, no solamente por un tema meramente de visualizaciones, sino porque a lo que estamos compartiendo, pues realmente no estamos compartiendo chistes, o estamos compartiendo alguna cosa que no sea realmente vital, sino lo que estamos compartiendo, pues básicamente es pues, la palabra del Señor, el Evangelio mismo de Cristo, que trae salvación a los hombres, ¿verdad? Entonces, pues le animo a que lo haga. Muchas personas necesitan escuchar esta palabra, muchas personas ahorita no se están congregando, muchas personas están peleadas con el cristianismo por diversas razones. Ojalá, esperamos que este recurso, todo lo que nosotros hacemos y compartimos, pues sea de edificación para su iglesia. Vamos a leer la palabra y nos encomendamos al Señor en oración. Juan capítulo 7, versículos del 40 al 52. Le doy lectura, usted me sigue con su vista y nos encomendamos al Señor en oración. La palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre, en el nombre de Jesús es que nos acercamos, Señor, a ti. Te agradecemos, Señor, por la bendición que nos das, que nos concedes, Señor, de venir en esta tarde a este hogar que nos abre sus puertas, su corazón. Tenemos la oportunidad de abrir tu palabra con libertad, de leerla con libertad, de escucharla con libertad, de predicarla con libertad. Señor, enséñanos a apreciar tu palabra como un maravilloso tesoro. Como dice el salmista, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que podamos aprender tus dichos, tus palabras para no pecar contra ti. Hoy, Señor, que esta lectura, que este estudio que vamos a tener de tu santa palabra edifique, consuele y exhorte nuestros corazones. Ayúdame, úsame, Señor, como un canal diáfano, Señor, para compartir tu voluntad. Y que toda enseñanza, Señor, pueda aplicarse, pueda hacerse carne en la vida de mis hermanos, para que te den gloria en toda y cada una de las partes de su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. A diferencia de lo que muchas personas puedan decir u opinar, la realidad es que hoy en día muchas iglesias, muchas personas
desesperadamente buscan ser agradables al mundo. Muchos movimientos, muchos maestros bíblicos, muchas personas, incluso no necesariamente heréticos, bien intencionados, buscan ser agradables al mundo, buscan ser populares, buscan ser simpáticos. Pero la realidad es que si algo ha traído la palabra del Señor Jesucristo, la persona de Cristo y los discípulos de Cristo a este mundo, ha sido controversia, división. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si usted sale hoy a la calle y le pregunta a las personas qué opinan acerca de la Biblia, escuchará muchas respuestas. Si usted sale a la calle en otro lugar y pregunta acerca de Cristo, usted escuchará muchas respuestas diversas. Algunas positivas, algunas favorables, algunas basadas meramente en el prejuicio, la ignorancia, y algunas basadas en el odio y en el rechazo, completamente. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Ese mismo mundo no ha cambiado. Desde el origen del mundo, desde los días de nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy, la gente anda perdida. La gente no sabe de lo que está hablando. Muchas personas, yo estoy seguro que usted conoce a mucha gente, a muchos conocidos, amigos, compañeros, le dicen, es que la Biblia dice esto, o es que la Biblia dice aquello. Dan opiniones acerca de la Biblia y la pregunta sería, ¿la han leído? Te aseguro que en el 98% no la han leído. Sin embargo, la gente se da el lujo de opinar y el lujo de hacer declaraciones basadas en la ignorancia, basadas en el prejuicio y basadas en sus propios temores y rechazos. Esto es lo que pasa a la predicación de Cristo. Charles Simeon, que fue maestro y predicador de muchos pastores y predicadores, le decía dos cosas a sus discípulos, a sus alumnos. Tu predicación humilla al pecador y exalta al Salvador. Eso es lo que debe hacer nuestra predicación. Humillar no quiere decir ofender o destruir, sino que cada ser humano tenga una correcta apreciación de sí mismo, una correcta proporción de sí mismo. El ser humano hoy está embelesado acerca de su propia imagen. El ser humano cree que es el centro del universo. Todo lo que hace el hombre lo hace para su propia gloria, buscando su propio deleite, su propio placer. De hecho, ese es el origen del pecado, buscar la autonomía de Dios. Hoy en día la gente está obsesionada con este concepto del amor propio, obsesionada. No estoy diciendo que haya atisbos que esté mal, no. Pero sí hay un nivel en el cual esta apreciación psicológica, humanista, es llevada casi al punto del extremo. Y donde la gente solamente piensa ¿en quién? En ellos mismos. No hay cabida para Cristo. No hay cabida para ninguna otra persona más, solamente para ellos. La palabra del Señor produce rechazo. En el corazón de los pecadores, en el corazón de la humanidad impía, la palabra de Cristo produce rechazo. No espere aplausos. Si usted está dispuesto y está comprometido a predicar a Cristo, de una vez le digo que usted va a recibir rechazo. La gente se va a ofender por lo que usted le dice. Usted va a perder amistades. Su familia se va a distanciar de usted. Probablemente usted hasta tenga conflictos laborales o sociales por predicar, enseñar, creer o vivir acerca de Cristo. Yo sé que usted también ya lo ha vivido. Amén. Esa es la realidad. La palabra de Cristo produce rechazo. Y produce muchas cosas, produce controversia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si usted observa, no voy a hacer más recapitulación de lo que ya hemos visto en el capítulo 7, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, en el contexto en el cual los hermanos de Jesús desafían al Señor a que se presente públicamente para que pueda entonces
ser famoso, incluso recuperar los discípulos que había perdido en el capítulo 6. El Señor Jesús rechaza esa propuesta y dice entonces el texto que Él va a su tiempo, ¿verdad? Dice que incluso a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, recuerda que esta fiesta duraba 7 días y agregaban un día más, ¿verdad? A la mitad de la fiesta el Señor Jesucristo va, se presenta y enseña. Y es por las autoridades religiosas confrontado, porque pues, no tenía quizás para ellos las credenciales académicas para poder enseñar de manera autorizada, y Él les responde de varias maneras confrontando su hipocresía. Pero vamos a ver que Él defiende su autoridad. La autoridad, mis amados, solamente puede ser entendida de 3 maneras. La autoridad es la capacidad moral que una persona tiene para mandar, para decir algo, para ordenar. Y la autoridad solamente puede venir de 3 orígenes. La autoridad viene de quiénes somos, la autoridad viene de quién nos manda o quién nos envía, y la autoridad viene de nuestro ejemplo y nuestras obras. Y esto se aplica a cualquier aspecto de la vida humana. Nuestro Señor Jesucristo probó su autoridad. ¿Por qué? Porque su origen es divino, porque Él es el Hijo de Dios, Él es igual al Padre. Segundo, Él prueba su autoridad porque Él es enviado por el Padre. No lo envía Él mismo, sino es el Padre quien lo envía, por lo tanto tiene autoridad. Y tercero, sus obras prueban y demuestran su autoridad. Esto es algo que hemos visto a lo largo de este capítulo 7. El 37 y el 38, estos versículos que vimos también hace 15 días, nos recuerdan también, ¿verdad?, la invitación solemne que el Señor Jesús hace a todas las almas que estén atentas a escuchar. Que si alguno reconoce su sed espiritual, venga a Cristo y beba de Cristo. Si usted bebe de Cristo, el Señor ha prometido que de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que fluye en nosotros, símbolo del Espíritu Santo, no puede ser un agua estancada, tiene que ser un agua que constantemente esté fluyendo. La vida, los dones, el fruto del Espíritu no puede estancarse, tiene que estar constantemente fluyendo. Esto es algo que ya hemos visto en sesiones anteriores. El evangelista en el versículo 39 nos aporta una nota aclarativa acerca del Espíritu y en qué tiempo está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Quiénes son los que reciben el Espíritu, clase? Los que creen en Él. Y nos está diciendo, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta es la razón por la cual más adelante el mismo Evangelio de Juan va a hacer una promesa, el Señor Jesús va a hacer una promesa acerca del Espíritu Santo y les va a decir, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo, y Él les va a decir lo que el Padre tiene para ustedes. Les va a dar testimonio de mí, les va a recordar mis palabras. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles va a introducirnos recordándonos esta promesa, que recibiremos poder, le dijo esto a los discípulos, cuando haya venido sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y podrán entonces ser testigos. Tú no puedes ser testigo de Cristo si el Espíritu Santo no vive en ti. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, que de hecho debería llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Y me gusta el nombre Hechos porque pues, lo demás son palabras, ¿verdad? Y la fe sin obras está muerta. Vamos a ver que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, mostrando quién es Cristo, mostrando el poder del Padre, mostrando la autoridad del Espíritu Santo, dándole poder a su iglesia, a su nombre, gloria. Esta es una promesa del Señor. Pero en respuesta a esta invitación de venir y beber de Cristo, esta era una propuesta negativa. ¿Los estaba juzgando? ¿Les estaba dando una mala palabra?
Digo, el Señor había tenido en otras ocasiones palabras duras, ¿verdad? El Señor en otras ocasiones les había hablado de manera ruda a la gente que le escuchaba, pero en este caso la promesa que está haciendo de ríos de agua viva es una promesa amable, bondadosa, benigna, es una promesa de vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Les estaba diciendo algo bueno, sí o no? Sí. Vamos a ver cuál fue la respuesta de la multitud. Hablando uno de agua le da sed, ¿verdad? Y vamos a ver varias respuestas. Vamos a examinar el versículo 40 al 44, las respuestas de la gente. Versículo 40, presta atención. Entonces, esto nos está hablando de que a partir de la declaración de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 37 al 38, la respuesta inmediata a estas palabras fue la siguiente. Entonces, ¿quiénes? Algunos de la multitud. Esta declaración es importante porque no está hablando de una totalidad, sino está hablando de algunas personas, de la multitud. ¿Cuántos son una multitud? Pues mucha gente. No sabemos cuántos, es un número indeterminado de gente, pero de esa multitud, dice, algunos. Entonces está hablando de una parte fraccionaria de esa multitud que respondió de la siguiente manera. Dice, oyendo estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de mencionar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al oír estas palabras, algunos de esa multitud que estaban escuchando, por eso insistimos que esto es la respuesta a estas palabras. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? ¿Sigue conmigo? Amén. Decían, verdaderamente este es, ¿quién? El profeta. Es menester que yo le recuerde, que recordemos un poquito, esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero es menester que yo le recuerde que para el contexto del pueblo judío, había personas que estaban manifestando fe o que estaban cerca de tener fe. Y estas son estas personas. Decían, este es el profeta. No están diciendo, este es un profeta más. Decían, es el profeta. ¿Ok? ¿A qué se estaban refiriendo? Bueno, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Ellos están apelando a la promesa del Señor dada a Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Si gusta usted acompañarme, lo vamos a ver rápidamente, no me voy a quedar ahí. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, donde... Y de hecho, si usted observa la versión Reina Valera, la edición Reina Valera, secciona este apartado y dice, la edición, Dios promete un profeta como Moisés. ¿Estamos en el mismo? ¿Sí? Deuteronomio 18, versículo 15. Y él dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, presta atención. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, estas personas que están escuchando las palabras de Cristo, inmediatamente asocian a la promesa de Deuteronomio 18 de un profeta como Moisés, o incluso superior a Moisés, que tiene tal autoridad que dice, el que rechace sus palabras me está rechazando a mí. Así de ese nivel lo que está diciendo. Esto es muy importante para nosotros. Muchas religiones, muchas sectas hoy en día, reconocen a Jesús como maestro y lo reconocen como profeta. Pero hasta ahí. Ahora, ciertamente Jesús fue profeta. Uno de sus oficios fue el ser profeta.
Lo vimos cuando estuvimos estudiando, ¿verdad? En Fundamentos de la Fe, que vimos los oficios de Cristo y recordamos que los oficios de Cristo, ¿cuántos son? Tres. El que llevó en la tierra, ¿cuál fue? Profeta. El que lleva ahora a la diestra del Padre es sacerdote. Y el que tendrá cuando venga en gloria es rey. Profeta, sacerdote y rey. Son los tres oficios de Cristo a través de la revelación bíblica. Entonces, Cristo sí es profeta, pero es más que un profeta. Es el profeta de Dios. Amén. Ahora, ¿lo que están diciendo estas personas es incorrecto? No. Aunque puede que su conocimiento de Cristo no fuera completo, al menos estaban convencidos de que Él era un enviado de Dios. Entonces, ¿esto es algo positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a encontrar, cuando nosotros predicamos acerca de Cristo, cuando nosotros enseñamos de la persona de Cristo, que va a haber personas que reconozcan, sí, que Él es el Hijo de Dios, pero que todavía no han depositado fe en Él. Reconocen que es enviado de Dios, están cerca, ¿verdad? Pero todavía hace falta que el Espíritu Santo haga algo más en sus corazones. Solamente con reconocer que Él es el Hijo de Dios, ¿hay salvación? No. Es necesario que nosotros, sí, es parte de esto, que confesemos que Él es el Hijo de Dios, pero que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados. Y Él es Señor de nuestra vida, Él es soberano de nuestra vida. Sí es importante recordar este fundamento del evangelismo, porque a veces pensamos que, bueno, pues porque alguien dijo, ¿no? Una figura, un famoso, un político, es que le dedicó el gol a Cristo, ya de ser cristiano. No. O sea, qué padre que le haya dedicado el gol a Cristo, ¿no? O sea, así como que pues, no creo que esté muy preocupado el Señor por sus goles, ¿verdad? O por si sacó el último disco y se lo dedicó al Señor. Creo que eso es irrelevante. El Señor no necesita eso. Muchas personas, insisto, hacen declaraciones positivas de Cristo, pero no son cristianos, no han nacido de nuevo. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo, discernirlo, pero no podemos confiarnos en eso. Ojo, mucho cuidado. Y esto más allá de lo que hacen las otras personas, esto más bien es un examen para nosotros. Yo puedo tener conocimiento positivo y correcto de Cristo, pero no haber nacido de nuevo. Es muy importante tenerlo presente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Amén. Amén. Más adelante, versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. Esta declaración ya es más potente, ¿estás de acuerdo? ¿Quién es el Cristo? La palabra Cristo, ¿qué significa, clase? Ungido. Ok, ungido, muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ungido? Profeta, sacerdote y rey. Sí y no. O sea, cuando nosotros estamos hablando de este concepto, es importante aclararlo para que tengamos claro qué significa cada cosa. ¿Ok? Entonces, ya voy a comprar nuevos marcadores. Mesías. Ok. El concepto del ungido, estamos hablando de aquella persona sobre la cual en los días del Antiguo Testamento, entiéndase los reyes, entiéndase los sacerdotes, entiéndase, por ejemplo, los que hacían alguna labor especial, que más básicamente eran los profetas, los sacerdotes y los reyes, eran los únicos que eran ungidos. ¿Cuál es la acción de ungir? La acción de ungir en el Antiguo Testamento era la de, era la de verter el aceite. No era cualquier aceite, no era aceite 1, 2, 3 maravillas, o no era aceite de cocina, era un aceite especial, era el aceite de la unción, era un aceite que estaba preparado, era una composición específica del tabernáculo, ¿verdad? Que se usaba para ungir, es decir, para derramar, cubrir, apartar, era un símbolo, ese aceite del Espíritu Santo, para prácticamente lo que estaba diciendo es que esa persona
ya no se debía a sí misma, se debía a Dios. Entonces, tal persona iba a ser ungida, por lo tanto ya no es dueña de su vida. De hecho, nadie es dueño de su vida. Ya no es una persona de civil, ya es una persona que está apartada, consagrada, santificada para un uso especial, profeta, sacerdote o rey. En este caso, la unción, ¿verdad?, que nosotros estamos hablando aquí, del ungido, no estamos hablando de una unción cualquiera, sino estamos hablando de una unción superior a cualquiera. Esto es también a lo que se está refiriendo la carta a los Hebreos, cuando dice que el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro sacerdocio, porque el sacerdocio de los hombres, el sacerdocio levítico, el sacerdocio era dado por los hombres y tenía un inicio y tenía un fin, pero el sacerdocio de Cristo era superior. En palabras del escritor a los Hebreos, según el orden de Melquisedec, está hablando de que era un sacerdocio instituido por Dios, dado por Dios. Pero este concepto de ser ungido, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, se debe entender en dos conceptos. Cuando tú leas en la Biblia este concepto, debes asociar esta cuestión. La palabra hebrea, o al menos como se ha traducido para nosotros, ungido es Mesías. ¿Cómo entiende el Antiguo Testamento este concepto de ungido? Como el Mesías. Pero el Mesías no es una figura política. Algunas personas utilizan esta palabra para asociarla a alguna persona. Ah, es el Mesías o un Mesías. No. El Mesías o el Mesías es el ungido. Esta persona apartada por Dios para hacer la obra de Dios, según el concepto bíblico. Pero va más allá de las unciones hechas a los hombres. Este concepto nuevamente se vuelve a traer, lo volvemos a escuchar en el Nuevo Testamento, ahora en la persona de Jesús. Tanto Mesías como Cristo se refieren a la persona de Jesús. Ahora, y esto es importante que lo tengamos presente, Mesías y Cristo son lo mismo. Ambos significan el ungido. Esto en el hebreo y esto en el griego. Significan lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Nosotros vamos a encontrar esta expresión Cristo montonal de veces en el Nuevo Testamento. Ahora, dígame usted cuál es el nombre, dígame un nombre y dígame el título, más bien, ¿cómo decirlo? Para poder entendernos claramente, porque a veces creo que nos confundimos. Alguien una vez me dijo, es que el nombre del Hijo de Dios es Jesucristo. No. Cristo, Mesías, el Hijo de Dios. Dime otro apelativo. ¿El Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. ¿Otra cosa? ¿Uno más? El ungido. El ungido, ok. ¿Todo eso es su nombre? No, ¿qué son? Son sobrenombres, son sus títulos. Su nombre es Jesús. Sus títulos son esos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los títulos que tú conoces. Todos esos. Hijo del hombre, Hijo de Dios, Cristo, el Mesías. Todos esos son sus títulos. Y sus títulos nos hablan de su obra, de su persona, de su deidad. Pero no son su nombre. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Es importante que tú lo sepas para que afiles tu hacha y si alguien te hace una pregunta, pues sepas qué responder. Es como si nosotros decimos, por ejemplo, de nuestra ahora virtual, ¿verdad? O ya casi, ¿verdad? Ya merito, presidenta, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Claudia. Ese es su nombre. ¿Cuál es su título? ¿Cuál va a ser su título? Presidenta, ¿verdad? De la República, ¿ok? Ese es su título y ese es su nombre. ¿Por qué es importante diferenciar estas cosas? Porque una cosa es la persona y otra cosa es el título. Su título nos habla de cuál es su qué, su función. Y esto es importante tenerlo presente cuando hablamos de la persona de Cristo. Volvamos al texto.
Entonces ellos decían, este es el Cristo. Y esta es una declaración importante porque estaban reconociendo, ¿verdad? Estaban reconociendo que Él era el ungido. Esta declaración era importante. Recuerde usted que estas personas no hacían estas declaraciones porque tenían miedo de las autoridades judías. Lo vimos nosotros anteriormente en el versículo 13, ¿se acuerda? Pero ya estaban confesando fe en Cristo. Entonces, esto es algo positivo, doblemente positivo. ¿Está usted de acuerdo? Ya podemos ver que algunos están cerca de creer y otros ya creen. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Te veo con un interrogante. Échale. No. Ojo, ¿por qué decir que el profeta, que Él es el profeta, o decir que Él es el Cristo es algo diferente? ¿Por qué? En una sola persona no se podían contener, o ellos no sabían que, por ejemplo, ellos en su pensar sabían que había un rey, que había un profeta, pero no lo asimilaban en una sola persona. O sea, todo esto que les estoy explicando, o sea, digo, nosotros lo conocemos ya, gracias a Dios, por la revelación completa que tenemos de la Escritura, por la ayuda del Espíritu Santo, pero eso para ellos era como, se empachaban mentalmente y espiritualmente de estas verdades, era abrumador creerlas. Esto ellos lo podían conocer o acercarse a conocerlo y a creerlo solamente por fe. Él les ha dicho esta declaración, si alguno viene a mí, de su interior corren ríos de agua viva. Y el Espíritu Santo les está diciendo, este es el profeta, este es el Cristo. Martín Lutero tenía una frase muy importante acerca del evangelismo y decía, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios lo llevará a los corazones. A veces nosotros nos estamos devanando el cerebro, devanando el seso, tratando de darle los argumentos más apologéticos, teológicos, más finos a la gente que nos quiere argumentar. Pero te voy a decir una cosa, el problema de la gente no es intelectual, el problema es espiritual. Tú tienes que predicar a Cristo. Y aunque te rechacen 1000 veces, quizás a la 1001, a la 1000ª, es cuando va a llegar la palabra al corazón. El evangelio tiene poder, mis amados. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Este es el concepto más importante que nosotros debemos abrazar, mis amados, como creyentes y como iglesia. El evangelio es suficiente para salvar. No necesitas agregarle terapia, no necesitas agregarle teatro, no necesitas agregarle música, no necesitas agregarle dibujitos, no necesitas agregarle nada, psicología ni nada. Solamente el evangelio es suficiente para salvar. Nada más. Nada más. Lo que la gente necesita es el evangelio. Y es poderoso. Pero, aunque el evangelio es poderoso, ciertamente también la incredulidad es dura, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, seguimos en el 41, pero algunos, y esta palabra, ¿estamos en el 41? ¿Sí está conmigo? Sí. Este es el Cristo, esta es una declaración maravillosa, firme, contundente. Y dice, pero, ¿eso qué te está diciendo? Unos no estaban de acuerdo. ¿Existía la duda? ¿Verdad? Cuando alguien te dice, es que me pones puros peros, Como objeción, como... suena como un algo que no está bien, ¿verdad? Sí te voy a ayudar a lavar los trastes, Carlita, pero... Y ella va a decir, Sí, estoy explicando. Esos peros
Esos peros, cuando nosotros los leamos, estamos hablando de que había un obstáculo, una objeción, ¿verdad? Como bien lo mencionaba mi hermano. Veamos el texto, dice, pero, nuevamente, algunos. Recordemos, y esto es muy importante, lo que estamos leyendo del 40 al 52 viene de las voces de la multitud. Si usted observa este texto con detenimiento, en estos versículos del 40 al 52, ¿dónde está hablando Cristo? En ningún versículo del 40 al 52 no está hablando Cristo. Todos son las voces de la multitud discutiendo entre sí. Este es el Cristo, este es el profeta. Otros como que, a ver. Empezaron a fruncir el ceño, a levantar la ceja y a decir, yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Sí me explico? Todos son las voces de la gente. Ahora, esto nos va a hablar, insisto, del corazón humano, del alma de los hombres. Seguimos el texto. Pero algunos, no todos, de la multitud, decían. ¿Qué decían? De Galilea ha de venir el Cristo. Número 1, es la primera declaración, la primera objeción. 2, 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Qué decía ahí conmigo? ¿Lo que estas personas dicen está mal? No. Era una objeción que estaba fundamentada en las Escrituras, pero sí había ignorancia. ¿Por qué? Ya lo vimos en semanas anteriores. Vaya conmigo al texto. Porque Jesús nació. Fuerte, Lalo, porque Volaris no te deja escuchar. Porque Jesús nació en Belén. Ajá. Pero obviamente se tuvo que ir de ahí, obviamente, ¿no? Y en este caso ya volvió a regresar a Galilea como tal, a vivir. Bueno, es una paráfrasis. Ok. Vamos a ir, por favor. Los voy a poner en aprietos. Vaya usted conmigo al libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. A ver, ¿dónde está Miqueas, clase? Profetas menores. ¿Dónde están los profetas menores? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Me preguntas o me estás haciendo? Ok. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Si ya lo encontraste, bendito sea el Señor. Si no lo encontraste, presta atención. Dice el texto. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, es decir, su origen, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos está hablando del lugar de nacimiento de Cristo y está hablando de la eternidad de Cristo. Dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, el que va a nacer no quiere decir que empezó a existir ahí en Belén, sino tomará forma humana ahí en Belén, pero era eterno. Él ya existía desde la eternidad. ¿Amén? Amén. Ahora, te voy a pedir, por favor, que me acompañes al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Amén. Versículo 1. Ahorita vas a entender por qué te estoy dando estas bases del Antiguo Testamento y cómo las vamos a ver más adelante. 9. Isaías 1. 9. Isaías 9, Versículo 1. versículo 1. Luego se me está antojando hacer un estudio de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿eh? Como que se me antoja hacer un estudio de eso.
¿Está conmigo? Isaías 9:1, dice el texto, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Presta atención. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea que va a haber obra del Señor, van a ver la obra del Señor en aquellos días, en los días de Cristo, en Galilea de los gentiles. Por esta razón los religiosos, los hombres de los días de Cristo, los líderes religiosos, despreciaban Galilea, porque era un lugar donde había mucha presencia de gentiles. Por eso decían, le hacían fuchi, ¿verdad? Y solamente se sentían como que la élite, vamos a decirlo así como que, uy, no, pues los que viven aquí en La Cuchilla, pero los que viven en, dime una colonia, Fifi. Polanco. Ah, Polanco. Oh, pero sin tanto rencor, Lalo. Sin rencor. Polanco. ¿Quién te trató? ¿Quién te hizo daño, Lalo? Vamos a orar por ellos. Todos los de ellos, obviamente, son de una... Tienen más poder adquisitivo, ¿verdad? Los amamos, también Cristo los ama, ¿verdad? Y más a los... No lo dije así, desde el Polanco. Estoy cotorreando, no de machicopales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había cierto elitismo entre los de Judá y los de Galilea, ¿verdad? Por esta razón. Bueno, entonces lo que vemos aquí en Isaías 9, versículos 1 y 2, ¿verdad? Es la promesa de la obra gloriosa de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Durante esta época, que verían una gran luz, ¿verdad? Imagínate qué días tan maravillosos pasaron en esa época en las tierras de Galilea, que se recorrían la voz entre los pueblos de que había un hombre que echaba fuera demonios, que sanaba a los enfermos solamente con tocarlos, tanto que la gente iba detrás de él. O sea, era toda una noticia sumamente importante. O sea, es como si dijeran, no, pues Cristo anda aquí en las 600 y mire, ¿no ibas? Bueno, pues Cristo está también aquí y a veces no vienen, imagínense. Qué barbaridad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de manera muy sencilla y somera? No lo podemos hacer a detalle exhaustivamente porque el tiempo no lo permite, pero lo que te acabo de dar son dos recursos, dos referencias al Antiguo Testamento que nos recuerdan, uno, ¿dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació? ¿Dónde haría su obra? En Galilea. Ahora, si nosotros remontamos un poquito, ¿por qué te estoy haciendo todo este recorrido bíblico? Pues es para que tengas tú un poquito más de bases, ¿verdad? Acerca de todo esto. Muy bien. Nuevamente, si nosotros vamos a Mateo capítulo 2. Mateo 2. Mateo 2. Amén. Versículo 4, Herodes le pregunta a los sabios de Oriente que habían ido a buscar al Mesías, ¿verdad? Estos hombres que habían ido a buscar al Mesías inquietan a Herodes. Herodes interroga a los sacerdotes y él les dice, todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, Herodes les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, ¿dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y le cita la profecía de Miqueas. ¿Estamos de acuerdo? Le cita la profecía de Miqueas. ¿Sigues conmigo? Amén. Ahora acompáñame a Lucas. Acompáñame a Lucas. Presta atención, esto es muy importante. Lo lees todos los años cuando vienen las fechas decembrinas y como que lo pasamos así de largo, pero es clave para entender la precisión gloriosa de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién era Augusto César? Pues el César de turno, ¿verdad? El mandamás de Roma, ¿verdad? Un edicto que pues todo el mundo fuese empadronado, que había un censo, ¿verdad? Este primer censo, dice el texto, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Algo así como, vamos a decirlo así, como el censo que hace el INEGI, o como cuando tú vas a registrarte al INE, ¿verdad? Que si tú no actualizas tu INE, pues tienes que ir a tu antigua colonia, ¿verdad? A votar, porque si no, no puedes votar, como me pasó a mí, ¿verdad? Que no llevo dos votaciones, ¿verdad? Que me toca y no he cambiado mi INE. Bueno, presta atención. Dice, todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿A su ciudad de qué? De origen. Fíjate lo que va a decir aquí el texto, versículo 4, presta atención. ¿Y José subió de dónde? De Galilea. O sea, él estaba en Galilea, ahí vivía, ahí chambeaba, ahí tenía su taller, ahí tenía su mueblería, muebles José. Cerró unos días, bajó la cortina y dice que subió de Galilea, de la ciudad ¿de dónde? Nazaret. ¿Ya ves cómo van hilando los puntos? ¿A dónde fue? A Judea. A Judea. ¿A dónde? A la ciudad de David, que se llama, Belén. por cuanto era José, estamos hablando de José, ¿de dónde era? ¿De qué origen era? De la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pero este texto, o sea, si lo lees así de manera superficial, dices, sí, Augusto César, sí, ajá, se fueron de allá para acá. Fíjate, lo que acabas de ver en el versículo 4, une así con puntos todo lo que estamos viendo. Une el hecho de que José era de la familia de David, y eso une también otra profecía, ¿verdad? De que el Cristo vendría del linaje de... Y eso luego lo vemos con más detalles si el tiempo lo permite en otra ocasión. Porque viene del linaje de David de ambas partes, de María y de José. Bueno. Mateo 1. Ándale. ¿En qué me quedé? En el 4. Ah, sí, en el versículo 4. Entonces, estamos viendo nosotros cómo va uniendo los puntos. José estaba viviendo en Galilea, en la región de Nazaret. Pero tuvo que ir por este trámite, por este asunto de la historia, porque Dios es soberano sobre la historia. Tú dirás, ¿qué tiene que ver el César con los asuntos de Cristo, con los asuntos eternos? No tiene nada que ver, pero el Señor usó ese asunto histórico, que tú lo puedes investigar, lo usó ese asunto para que José viniera con su mujer hasta Belén, para registrarse. Entonces se van uniendo los puntos de una manera tremenda para que se cumpla la escritura. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo puedes percibir? Gloria sea su nombre. Fíjate el versículo 6, esto va a darle el golpe final de gracia al texto. Dice, y aconteció que estando ellos allí, ¿te das cuenta cómo las diosidencias se van juntando? Aconteciendo que ellos estando allí, ¿qué pasó? Se cumplieron los días de Su alumbramiento. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad, no, Pedro! ¡Qué casualidad que José, que vivía en Nazaret, viene a Belén, de donde él era! ¡Qué casualidad que se junta con la profecía de Miqueas! ¡Qué casualidad! Y que estando ahí, casualmente, La luz. llegan los días del alumbramiento. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había en ellos lugar para ellos en el mesón. Mis amados, esta es la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Así de manera sencillita te estoy probando algo muy claro en las Escrituras. Ellos no podían, las personas que estaban criticando, regresa a Juan capítulo 7. Este paréntesis largote que hicimos es para decirte una cosa. Ellos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Por supuesto que no, de Galilea no iba a venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David? Sí, por supuesto, claro.
¿Y de la aldea de Belén? Sí. ¿De dónde era David? Porque David también era de Belén. ¿Ha de venir Cristo? Sí, claro. Ellos tenían dudas. Ellos tenían preguntas. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Estas dudas, ¿cómo se resuelven? Pues sí, ¿no? Pues leyendo la palabra, ¿verdad? Ahora, yo lo único que pude experimentar, también vamos a ponernos un poquito en las chanclas de estas personas. Estas personas no tenían la disponibilidad que tú y yo tenemos de leer la Escritura con toda la facilidad, ¿verdad? Ellos no conocían estos detalles del nacimiento, porque los evangelios se van a escribir unas décadas más tarde. Ellos no conocían estos detalles, ¿sale? Porque cuando el Señor Jesús nació, ¿cuántas personas se enteraron? Muy poquitas, muy poquitas. Entonces, estas dudas son comprensibles. Esto es a lo que se refiere la carta de Judas cuando dice a los que dudan, convencerlos. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Por eso es muy importante que tú te dediques, y esto, ahí te voy a echar la pelotita a ti. Es muy importante que tú hagas esto que yo estoy haciendo contigo. Que tú agarres y unas los puntos, porque no va a faltar el día de Navidad que se siente contigo la tía latosa católica, ¿verdad? Y que te diga, a ver, o que empiece el testigo de Jehová por ahí, y a ver, o que empiece ahí el agnóstico, el primo que se fue a estudiar filosofía y letras, y que empieza, a ver, pero Cristo es un invento, mira, ahí está. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Sí. Ahorita usted se acaba de dar cuenta de algo. Usted lo ve desde los ojos de la fe y usted asume que cree. Pero yo le puedo dar todas estas evidencias a una persona que no cree y ¿qué va a decir? Entonces el problema no es intelectual, ¿te das cuenta? Y esto me ha pasado varias veces. Entonces, esto que yo estoy haciendo, tú lo debes hacer. A los que dudan, tú tienes que convencerlos. ¿Con qué? Está aquí. Las evidencias ahí están, son sobradas, y podemos sacar más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a los que dudan hay que convencerlos ante la palabra de Cristo. ¿Ya se aburrió? No. Lo voy a apurar rápido. Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Mis amados, esto ha sido así desde siempre. Había disensión. Escuche las palabras de Lucas 12, del 51 al 53. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5, repito la cita, Sí. Lucas capítulo 12, versículos 51 y 53. Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta expresión puede ser dura. ¿Cristo es causa de división? Sí. Si esto se lo predicara a personas que son niñitos en Cristo, me dirían, ¡ah! ¿Cómo? Cristo no puede ser causa de división. Todos debemos estar unidos en Cristo. Sí, por supuesto, amén. Pero ¿sabes quiénes son los que están unidos en Cristo? Pues los que creen en Cristo. Yo estoy seguro. Y te ha pasado. Nosotros lo hemos experimentado con personas incluso que son extranjeros. Yo me puedo sentar, bueno, a veces tú no puedes ni dialogar ni 10 minutos con tus parientes que no creen en Cristo porque ya no sé, ahí me estás predicando tu religión. No puedes ni 10 minutos, ¿eh? Y es más, tú ni siquiera estás predicando
Y es, ay, pues es que tú que eres cristiano. Oye, estamos comiendo pozole a gusto. Pero tú te puedes sentar con un francés, un chino, un alemán, un ruso, un hermano oaxaqueño, un hermano chiapaneco. Tú te puedes sentar con cualquier persona de la faz de la tierra que comparta fe en Jesucristo y te vas a poder estar como en tu casa. ¿Irónico? Sí, por supuesto. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, oye, ¿por qué parece que los matrimonios cristianos tienen más problemas que los matrimonios mundanos? Pues por la misma y sencilla razón, porque Cristo viene a encender la luz. Mira, hermanita, le dio, ¿sabe cómo? Le dio, ¿sabe cómo? Así, mire. Te faltaron los aplausos. Ándele, así. Así, casi. Pues sí, hermana, porque ¿sabe por qué los matrimonios impíos no tienen problemas o aparentemente no tienen problemas? Porque están deleitados en su pecado. ¿Tú crees que usted cree que les importa la santidad, Cristo, la Biblia? No. Están pensando nada más en lujos, viajes, placeres, en fregarse al prójimo, dinero, a ver a quién se... ¿Me explico? Sí, pues sí, a ver, a cuántos amigos, amigas, o sea, viven en un desorden. El pecado es indiferente para esos matrimonios. La salvación es irrelevante. Pero los matrimonios cristianos tienen luchas, tienen problemas, y muy serios. ¿Por qué? Porque la luz está encendida. ¿Y por qué crees? ¿Se ven las cucarachas? Se apaga y sale. ¿Me explico? O sea, cuando la luz está encendida, las cosas salen ahí. Entonces tenemos problemas porque, pues, yo veo el pecado de ella ve el pecado mío, y decimos, oye, pues, ¿cómo es posible que tú siendo cristiano, cómo es posible que tú siendo cristiana? Hay lucha, hay confrontación. ¿Por qué? Pues porque conocemos la verdad. Mis hermanos, la verdad trae conflicto, porque no podemos vivir en la mentira y no podemos vivir en las tinieblas. Por eso dice el Señor Jesús, he venido a traer división. Y no precisamente porque Él no traiga la verdad, sino porque trae la verdad, trae división. La luz no puede estar con las tinieblas, la mentira no puede estar con el error. Por eso a veces es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y nadie dice amén. Regresa al capítulo 7. Rápido, me voy a apurar. Había disensión entre la gente a causa de él, por supuesto, y seguirá habiendo disensión entre los hombres a causa de Cristo. Seguirá habiendo disensión incluso en las denominaciones a causa de Cristo. Seguirá habiendo disensión en las iglesias a causa de Cristo. Seguirá habiéndolo. Porque el trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. Porque las ovejas pueden estar revueltas con las cabras, pero no son iguales. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mis amados, esta multitud, nuevamente, y observa por favor, versículo 44, observa que algunos de ellos, ¿todos querían arrestarle? No, solamente algunos de ellos. Entonces vamos a ver que esa confusión de entre los que creen y los que tienen dudas generaba luchas, generaba confusiones, ya lo vimos. Querían arrestarle, pero no pudieron. Querían echarle mano, ¿verdad? ¿Por qué no pudieron? Lo vimos la semana pasada. Aún no era el momento. Aún no era el momento. Cristo murió, sí, a manos de impíos, dice el texto. Pero como dice Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Esa es la soberanía de Dios. Es compleja, ¿no?
Porque nosotros sí vemos que es arrestado por los impíos, sí vemos que es azotado por los impíos, sí vemos que es crucificado por los impíos, pero detrás de la obra de los impíos está la bendita mente soberana de Dios permitiendo eso. Ahora, ¿lo permitió cuándo? ¿Cuando ellos quisieran? Lo permitió cuando Él dijo, es la hora. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan capítulo 17. Quiero quedarme aquí porque la verdad es que estoy disfrutando mucho este estudio hasta donde vamos ahorita. Y ya es tarde. Y ya tienes hambre. Y ya tienes sueño. Pero vamos a seguir aquí. Yo quería terminar ya el capítulo 7, pero la verdad es que está bien rico. Estamos avanzando muy sabroso, ¿verdad? Entonces, quiero que el 45 al 52 lo veamos igual con calmita la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero quiero que te quedes con algo. Mis amados, Cristo es la luz. Cristo es la luz del mundo. Pero solamente puede ser la luz para aquellos que le reconocen. Solamente puede ser la verdad para los que creen en Él. Todo lo que escuchamos el día de hoy son las voces de la multitud. Y esto solamente es un atisbo, es una mirada. Insisto, si tú y yo fuéramos el día de hoy, nos paráramos en la plancha del Zócalo e hiciéramos estas preguntas, ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Cuántas respuestas escucharíamos? Muchas respuestas. De los que creen, de los que más o menos están ahí como que tienen ahí como un acercamiento a la fe, pero todavía no han creído, de los que tienen dudas y de los que están confundidos. ¿Qué es lo que debemos hacer para estas personas? Para los que creen debemos fortalecerlos. Para los que están cerca debemos terminar de atraerlos, predicarles a Cristo con más vehemencia. A los que tienen dudas tenemos que convencerlos. Hasta los que están confundidos hay que orar por ellos, porque ciertamente todavía no saben qué hacer con Cristo. ¿De cuál eres tú? ¿A cuál perteneces tú? ¿Eres de los que tienen dudas, están confundidos, están más o menos como que están cerca? ¿O eres de los que creen? Así es. Mis amados, seguirá habiendo. Grábalo en tu corazón y que te dé paz. Seguirá habiendo hasta el final de los días disensión por causa de Cristo. Esto es así y el mismo Señor lo dijo. Y tú lo acabas de leer en Juan 2, en Lucas 12. Incluso en tu misma casa. Mantén la fe y persevera en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, la que hemos, Señor, estudiado, meditado, Señor, en esta tarde. Definitivamente tú tomas el control de este estudio, Señor. Nosotros decimos, esto se va a hacer y termina realizándose otra cosa, no tanto porque haya desorden, sino porque, Señor, tú estás dirigiendo con tu Espíritu Santo este estudio, esta palabra, esta enseñanza, estos versículos que han sido hoy deliciosos. Siempre es deleitoso meditar en tu palabra, pero hoy, Señor, hemos sido deleitados, fortalecidos, Señor, en este estudio, en esta enseñanza, que traiga beneficio y traiga bendición, Señor, a la vida de mis hermanos y gloria a tu nombre. Nos despedimos en tu paz, en el nombre de Cristo y en su nombre oramos. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y pues bueno, le damos gloria al Señor. Nos despedimos de ustedes, mis amados, que se encuentran con nosotros a través de esta transmisión que usted está viendo en vivo en Facebook. Más tarde lo verá en la plataforma de YouTube de Ministerios Voz que Clama y todo el material que está disponible toda la semana. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.